Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el video. Donde lo dejamos el capítulo anterior, Elsie le pregunta a uno de sus subordinados si tiene ganas de morir. No tiene por qué aguantar que hasta él la menosprecie solo por haber perdido una vez, y acercándose le dice que no la subestime. Su subordinado cubriéndose le responde que acepta su culpa, pidiéndole que lo deje en paz. Elsie le dice que está bien, si aguanta 10 segundos sin hacer ruido, lo dejará ir. Su subordinado le pregunta que si eso se supone que es dejarlo ir, pero de pronto alguien le pregunta qué está haciendo. Elsie enfadada le dice que no se meta, pero al darse la vuelta, nota que es el prota, y este sacando algo de su uniforme, le pregunta si podría darle un momento de su tiempo. Un tiempo después, Elsie le dice al prota que ya mando a todos de vuelta, y este nos comenta que está completamente bajo su control, y recordando lo que le había dicho Lito, que si muestra resistencia, solo tiene que agitar el hacha un poco, así todo se resolverá sin problemas. Mientras el prota se preguntaba si no se verá como un completo desgraciado haciendo eso, y suspirando, le dice a Elsie que solo quería hablar, así que no tiene que preocuparse. Elsie asustada le pregunta que a qué se refiere con hablar. Ella no tiene nada que hablar, mientras el prota se acercaba, y cuando está a punto de tocarla, Elsie entre lágrimas le pide que se detenga, y resignada le dice que hará todo lo que sea que le diga, cualquier cosa menos el hacha, pero el prota acariciando su cabeza, le dice que debió ser muy duro para ella. Elsie, más tranquila, le dice que es un bastardo. Este confundido le pregunta por qué lo llama así, respondiéndole Elsie entre lágrimas que por su culpa todos se burlan de ella. Dicen que es una tonta que lloró después de perder contra alguien de segundo año, comentándole el prota que en realidad sí estaba llorando. Elsie algo enfadada le dice que no estaba llorando, respondiéndole el prota con una leve risa que digan que sí, si eso la hace sentir mejor. Elsie más tranquila comenta que de todas formas, todo es su culpa, preguntándole el prota si lo cree. Él desde el principio pensaba perder y terminar con eso, pero entonces, ¿quién apareció? Y Elsie recordando aquel día le responde que Delfín Jordina. El prota respondiéndole que así es, le pregunta qué le parece vengarse de Delfín, preguntándole Elsie que cómo. El prota le cuenta que Jordina dijo que ganaría el festival de caza y que elevaría el honor de su familia, pero si llega a fracasar, será la vergüenza de su familia. Elsie le responde que eso sería bastante divertido. El prota dice que por eso, le propone que participen juntos en el festival de caza, pero Elsie le pregunta el por qué tendría que hacerlo con él, pero al ver que el prota estaba a punto de sacar su hacha le dice que no es eso. El prota suspirando le dice que sabe que no le cae bien, pero, le pregunta si de verdad está bien con eso, si va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo Delfín gana. Elsie algo molesta le dice que solo de imaginar a esa mujer presumiendo le da rabia, diciéndole el prota que por eso deberían de hacerlo juntos. Si trabajan en equipo, pueden ganar sin problemas. Y Elsie al pensar la oferta, le responde que está bien, aunque tiene la sensación de que la está engañando, lo hará, comentándonos el prota que con eso, la estrategia básica está lista, y nos cuentan que Elsie usará magia de apoyo mientras espera el momento adecuado para dar el golpe contundente. Él bloqueará los ataques enemigos al frente, te hará una apertura desde un costado, y es en ese instante, Seria dará el golpe final. Si es así, la presión sobre él será enorme. Es prácticamente como si se encargara solo de la defensa. En ese caso, necesitan a alguien más. Alguien con habilidades iguales o superiores a las de él y con quien pueda coordinarse bien. Además, la familia de Selim proviene de un linaje de cazadores, así que será útil para rastrear bestias mágicas. Pero al recordar su pelea anterior, comenta que se preocupa ponerlas a trabajar juntas, pero ahora mismo, no están en posición de ser selectivos con sus métodos. No importa cómo, tiene que convencerlas a ambas. Y pasando con Seria, esta le pregunta al prota qué le pasa, y qué estuvo haciendo el otro día con su hermana. El prota algo nervioso le responde que estaba con Delfín, pero Seria le pregunta si acaba de pensar en otra mujer, preguntándole el prota que si no fue ella quien lo mencionó primero. Y Seria liberando al prota, comenta que esa mujer quiere quedarse con él, pero él dijo que estaría con ella. El prota se pregunta si otra vez esos rumores se están esparciendo, pero de todas formas, ese no es el momento para eso, y comenta que por ahora ya tiene más o menos decidido el equipo. Pensó que necesitaban un mago, así que invitó a la superior Elsie. Seria emocionada comenta que con ella
no hay que preocuparse por la potencia de ataque. Pero luego el prota comenta que la otra persona será Celine. Seria con una expresión sombría comenta que con ella ahí, solo habrán peleas innecesarias. El prota le dice que no hay nadie más con su nivel de habilidad, contándole Seria que no le gustan las personas que siempre buscan pelea. El prota, que sabía que eso pasaría, nos comenta que no será fácil. Esas dos se llevan como perros y gatos, pero tampoco puede darse por vencido ahora. Tienen que participar en el festival de caza y ganar sí o sí. Y sosteniendo el hombro de Seria, le dice que sabe que no será fácil, por supuesto, preguntándole si podría confiar en él, solo esta vez. Seria, tomando su decisión, le responde que está bien, confiará en sus palabras. El prota nos comenta que con eso, Seria ya está dentro. Si Celine acepta, tendrán al equipo perfecto según el plan. Pero, se pregunta si ella aceptará unirse. Y pasando a los dormitorios, vemos que el prota le pregunta a Celine si ha estado bien. Celine, al ver que era el prota, inmediatamente se disculpa por lo que pasó la otra vez. Pero el prota le dice que no pasa nada. Esas cosas pueden pasar. Celine, algo titubeante, le pregunta si con eso hacen las paces. Y si quería comer algo juntos mañana. Hace tiempo que no lo hacen. El prota le responde que eso suena bien, pero tiene un favor que pedirle. Y le pregunta si quiere participar en el festival de caza con él. Le cuenta que decidió participar con Seria, pero les hace falta gente. Sabe que ellas dos no se llevan bien, pero Celine le dice que está bien, participará. El prota, sorprendido, le pregunta si habla en serio, respondiéndole Celine que por supuesto, no hay nadie que encaje mejor con él que ella. Por eso tiene que participar. El prota nos comenta que fue mucho más fácil de convencerla de lo que pensó. Y nos cuentan que con Elsie, una de las mejores de la academia, y Seria en el equipo, la potencia de ataque está más que asegurada. Se informó del punto débil en una carta, así que tienen buenas probabilidades de ganar. El problema es el trabajo en equipo. Primero, esta la que siempre busca pelea. Luego, la que no tiene habilidades sociales. Y además, las que se pelean cada vez que se ven. No será fácil que el equipo funcione bien. Primero tienen que aprender a trabajar en equipo. Empezarán con un entrenamiento práctico a un nivel seguro. No pueden estar peleando incluso en una situación en la que eso no debería pasar. En otra escena, más bien, en esta incómoda escena, Elsie pregunta que cómo pueden llamar a eso un equipo. Incluso si ellas dos no se llevan bien, lo mínimo que pueden hacer es hablarse. Pero el prota, tocando su hombro y mostrándole su hacha, Elsie, disculpándose, le dice que dejara de actuar como una presumida. El prota le susurra si de verdad se lo promete, respondiéndole Elsie asustada que sí. El prota, acomodándole el sombrero, comenta que las cosas ya son lo suficientemente difíciles. No necesita añadir leña al fuego. Elsie le responde que no hay manera de que puedan entrenar así, pero no es que no puedan. Y las chicas, al ver su interacción, Celine comenta que si solo se van a quedar ahí charlando, les pregunta por qué no posponen el entrenamiento para el día siguiente. Pero el prota les cuenta que un invitado especial se unirá a ellos pronto. Elsie le pregunta que si se trata de un noble de bajo rango como él, no tendría las conexiones para, pero es interrumpida por un fuerte estruendo, y entre el polvo alguien comenta que si son ellos, los que quieren convertirse en cazadores de bestias. Y aquí nos revelan quién es el maestro, presentándosenos como Derek, un cazador de bestias legendario. Mientras los demás le respondían que estarán en sus manos, Elsie, exaltada, pregunta a qué se refiere con cazadores de bestias. Y mientras comentaba que no está interesada en eso, al ver que el prota volvió a sacar su hacha, Elsie dice que por supuesto se unirá. Derek les dice que comenzarán por verificar el nivel en el que cada uno está. Les dice que piensen en él como un monstruo. Deben encontrarlo en 2 horas y darle un golpe decisivo. Mientras Elsie comenta que eso será pan comido. Solo tiene que esperar, viejo randulón. Pero vemos que de un minuto a otro se esfuma. Y el prota, suspirando, comenta que entonces se pondrán en marcha. Ya de camino, Seria comenta que como era de esperar de un profesor, no puede sentirlo en absoluto. El prota comenta que ya que eso es solo una prueba, al menos podrían ser un poco más indulgentes con ellos. Pero ahí desaparece pretendiéndose una bestia mágica sin dejar el rastro. Celine comenta que si miran con cuidado, cree que deberían haber algunos rastros. El prota comenta que es como era de esperar de alguien de una familia de cazadores, respondiéndole Celine que por supuesto, los nobles de alto rango mimados no lo entenderían. Elsie le pregunta qué acaba de decir. Incluso ella entiende al menos eso,
y Seria comenta que ella también tiene algo de experiencia en casa. Selin, provocando a Seria, le pregunta qué le pasa, ya que la nota algo molesta, respondiéndole Seria que solo dice que cree que es injusto asumir que no entiende solo porque es un noble de alto rango, pero el prota, interrumpiendo su discusión, les dice que ha encontrado un rastro. Selin comenta que era de esperar de Suyan, tal vez es porque casó junto con ella, pero el prota, para cambiar de tema, le dice que tal vez es hora de concentrarse, pero Selin le pregunta si recuerda la primera vez que dijo que iría con ella. Seria comenta que no están ahí para perder el tiempo, así que le pide que se concentre, pero Selin le pregunta si está celosa porque no puede unirse a la conversación. Seria, ya enfadada, le pregunta si está segura de que es ella quien está celosa, pero Selin le pregunta que si está con el prota. Solo la dejó unirse porque necesitaba completar el número, pero está siendo tan hostil. Seria le pregunta a qué se refiere con completar el número. Si eso es lo que piensa, le pide que se detenga. Selin dice que para hacer una introvertida sombría, segura actúa como si fuera la dueña del mundo, ya que dijo todo lo que quería decir. Pero Derek, interrumpiendo su discusión, les pregunta si ya han olvidado que las bestias mágicas no solo huyen, y el prota, al darse cuenta, le dice a todos que corran. Para tiempo después, Derek caer con un fuerte ataque, y les comenta que no solo no están ocultando su presencia, sino que están peleando entre ellos. Si así están las cosas, no hay nada que pueda enseñarles. Pero al verlos, comenta que lanzaron magia de apoyo tan rápido. Esa maga es más capaz de lo que parece. Él sí le responde que por supuesto lo es. Es la mejor maga de cuarto año. Pero Derek le pregunta que qué harán los otros miembros de su equipo. No parecen estar al mismo nivel. Solo tiene que mirarlos ahí parados, dejando a la maga, que es lo más importante, desprotegida. El prota comenta que si se reagrupan, podrían aprovechar su cantidad, pero al ver que Seria procedía a atacar, le irrita que no vaya. Derek, al ver su impulsividad, comenta que dejarse llevar así, en situaciones como esa, debería hablar con sus compañeros y trabajar juntos, procediendo a dejarla noqueada, y les pregunta que ahora qué planea hacer ellos dos. El prota, al ver la situación, comenta que él sí no puede continuar, pero tal vez Seria, y le dice a Selin que vaya y ayude a Seria. Ella es la más fuerte, así que si quieren contraatacar, pero Selin le dice que no, incluso sin ella, pueden luchar bien. El prota, ensaltado, le dice si en serio, incluso en momentos como ese, pero Selin le grita que odia que le importe tanto ella. Pero de pronto alguien le dice que está bastante seguro de que se lo dijo antes, que los monstruos no esperan, y al acabar con el equipo comenta que es un desastre, contándoles que ninguno trabajó en equipo, y le pregunta a Selin, porque está en ese equipo. El prota nos comenta que pensó que trabajarían juntas porque el entrenamiento práctico es peligroso, pero están peleando por cada pequeña cosa, y con determinación nos comenta que tiene que hacer algo al respecto. Volviendo a los dormitorios, más bien con Selin, esta recordaba una vez que el prota, consolándola, le decía que no era su culpa, y al salir del baño, nota que hay una carta, y al abrirla, comenta que esa es la escritura del prota. Se pregunta de qué se trata, si acaso va a regañarla por el entrenamiento, y dirigiéndose al punto de reunión, al ver al prota le pregunta qué pasa, pero el prota simplemente la saluda. Selin le pregunta qué quiere a esa hora. Dijo que quería hablar con ella sobre algo, pero el prota, con una actitud hostil, le pregunta que hasta cuándo planea seguir provocando a Seria, preguntándole Selin cuándo hizo eso, y le cuenta que esa maldita grosera se pasó de la raya, pero el prota le dice que cualquiera puede ver que ha estado provocándola todo el tiempo. Selin admite que lo hizo a propósito, porque ella la saca de quicio, respondiéndole el prota que ha escuchado suficiente, y mientras le decía que venga hacia él, comenta que parece que solo hay una manera de terminar ese problema de una vez por todas. Selin, confundida, le pregunta de qué está hablando, pero el prota, pasándole una espada, le dice que la tome. Selin, algo confundida, dice que espere un segundo, preguntándole si eso no es una espada real. El prota, confirmándole, le dice que no pondrá excusas después si eso es un duelo real. Selin le pregunta por qué tiene que pelear, respondiéndole el prota que hablar no llevará a ninguna parte, así que dejen que el ganador decida qué pasa. Siempre han resuelto las cosas de esa manera. Selin le dice que no ha cambiado en absoluto, entonces, eso probablemente sea mejor que sentirse frustrada todo el tiempo, y tomando una postura le pregunta cómo decidirán quién gana, respondiéndole el prota que una vez que uno de ellos se retire, y justamente cuando daba inicio a la batalla, Selin rápidamente lo ataca. El prota, sorprendido,
nos comenta que sabía que era mejor en magia que él, pero no sabía hasta qué grado. El prota, retomando el equilibrio, le pregunta si acaso tomó algunas pociones, pero Celine le cuenta que el espíritu maligno que lo poseyó le enseñó que es mejor para ella poner toda su fuerza en un solo golpe. Al principio pensó que era una tontería, pero cuando realmente lo intentó, funcionó. El prota, maldiciendo a aquel espíritu maligno, comenta que otra vez está enseñándoles cosas innecesarias. Celine dice que ahora que ha llegado a eso, definitivamente va a ganar, así que tiene que prepararse. Y mientras lo atacaba, el prota nos comenta que cada golpe se vuelve más y más fuerte. Si recibe uno de sus golpes se acaba, pero sus movimientos se están volviendo más lentos, y después de intentar un golpe, queda completamente expuesta. Celine, dándole un golpe bajo, le dice que no puede bloquear eso con una sola mano, pero el prota, soltando su espada, procede a atacar con su hacha, y vemos que alguien recibe una herida. El prota, retrocediendo, le pregunta cómo fue que esquivó eso, respondiéndole Celine que todos saben que usa un hache. El prota nos comenta que parece que tendrá que cambiar su estrategia después de todo, procediendo a lanzarle su hacha. Celine le pregunta si cree que lanzándola va a cambiar algo, pero al mirar bien, se da cuenta de que era su espada, y dando un golpe para desviar su ataque le dice que está loco, mientras vemos el prota sosteniendo su hacha que anteriormente lanzó, y alzándola, procede a darle un golpe, haciendo que suelte su espada, y mientras rápidamente la atacaba, Celine, desconcertada, se pregunta dónde está su espada. Mientras el prota decía que es demasiado lenta, nos comenta que apuntará a su brazo. Eso solo causará algunas lesiones menores y luego no podrá atacar más. Pero Celine retoma su espada y la apunta hacia el prota, y este nos comenta que si continúa así, no será su brazo, sino va a atravesar su corazón. Y vemos que uno de los dos resulta herido, pero el prota no había llegado a tocarla con su espada, sino más bien, detuvo el ataque de Celine con su brazo. Celine, al ver tal acto, nos comenta que él se apuñaló su propio brazo para detener la espada, y entre lágrimas comenta que si no lo hubiera hecho, probablemente ella habría, pero el prota, acariciando su cabeza mientras temblaba de dolor, le pregunta si él ganó ese encuentro. Celine, algo sonrojada, le dice que lo quiere, pero más importante, él necesita recibir tratamiento. Pero el prota le dice que por haber ganado quiere que se disculpe con Seria, y que dé todo de ella durante el festival de caza. Celine le pregunta si en serio eso es lo que quiere. Hay tantas otras cosas que podría haber, pero antes de seguir hablando vemos que el prota cae desmayado, y Celine, angustiada, trata de llamarlo. En otra escena, el prota, levantándose de la cama, comenta que le duele, y Celine, que se encontraba a su lado, le pregunta si finalmente despertó. El prota le pregunta si ha estado toda la noche con él, respondiendo Celine que sí, contándole que por suerte sus heridas no eran tan graves. Pero de pronto escuchan que alguien abre la puerta, siendo esta Seria. El prota, confundido, le pregunta por qué se encuentra ahí, respondiéndole Seria que la santa le dijo que estaba gravemente herido. Celine, algo angustiada, pero con determinación, le pide perdón a Seria por siempre buscar pelea con ella, diciéndole que no lo hará más de ahora en adelante. El prota, a un lado, nos comenta que Celine hizo un buen trabajo, pero no tiene que quejarse si no la perdona. Depende de ella decidir si la perdonará o no, pero Seria responde que ya no le molesta. Celine le pregunta si es así, respondiéndole Seria que sí, porque así siempre han sido las cosas. Además, ella también tiene la culpa, así que acepta sus disculpas, diciéndole que se lleven bien de ahora en adelante. Y Celine, estrechando su brazo, le dice que sí, de ahora en adelante se llevarán bien. El prota, a ver cómo se desenvolvió la situación, nos comenta que eso salió mejor de lo que esperaba. Con eso, no hay nada que impida el festival de caza. Todos en su equipo son muy talentosos, pero tenía algunos conflictos internos. Pero ahora se ha resuelto. Ahora solo queda perfeccionar su trabajo en equipo. Y volviendo cuando las chicas hacían las paces, la santa, entrando a la habitación, comenta que parece que están de muy buen humor, pero cambiando su aura les dice que tiene que tratar al prota, así que les pide que salgan. El prota, al ver tal cambio, se pregunta por qué siente ese escalofrío. Celine le pide a la santa que por favor lo cuide. Es alguien muy importante para ella. La santa le responde que entiende, pero, si es tan importante, entonces debe evitar que se lastime. Respondiéndole Celine, algo asustada, que hará lo posible. La santa le dice a Seria que ella también debería de salir, pero Seria, algo apenada, le pregunta si se puede quedar. La santa le pregunta el por qué, si acaso es su prometida, respondiéndole Seria, algo alterada, que no es posible. Alguien como ella
pero la santa le pregunta si entonces es su novia, respondiéndole seria que no es así. Entonces la santa le dice que por favor salga, y cerrando la puerta, le dice al prota que extienda su brazo. Mientras el prota le decía que no era necesario charlas, vemos que la santa le presiona la herida, y le pregunta si no se estará lastimando a propósito para llamar la atención de las mujeres. Y con una expresión sombría le dice que por lo que más quiera, será mejor que deje de hacerse más heridas, diciéndole el prota que gracias a ella, parece que va a terminar con más. Cambiando de tema, la santa le dice que últimamente se lastima con demasiada frecuencia. Si se vuelve a herir pronto, podría quedarse con secuelas permanentes. Respondiendo el prota que lo tendrá en cuenta, la santa algo más seria le dice que es una advertencia como sacerdotisa encargada. Si por algún motivo piensa participar en el festival de caza, será mejor que lo olvide. Su cuerpo ya está al límite. Mientras el prota nos comenta que aunque diga eso, no puede simplemente no ir. Y la santa le pregunta si se lo prometerá, respondiendo el prota que sí. De pronto alguien le pregunta al prota qué pasa, ya que se siente un ambiente bastante serio, después de un mes sin volver, y se nos presenta como Yuren, un estudiante de tercer año de la academia y guardia de la santa. El prota le pregunta si no había dicho que iría al reino sagrado, respondiéndole Yuren que sí fue y resolvió unos problemas. La santa dándole la bienvenida le pregunta si recibió los artículos sin problemas, respondiéndole Yuren que sí, y se disculpa por la tardanza. Los viejos no dejaban de insistir en que no podía, y entregándole una caja le dice que ese es el cristal de sangre. El prota confundido le pregunta qué es, explicando Yuren que es uno de los tesoros sagrados otorgados a la única santa del reino sagrado, y nos cuentan que si se usa, potenciará el poder curativo de los sacerdotes. Mientras no haya muertos, se puede salvar a cualquiera. El prota sorprendido pregunta si a cualquiera, respondiéndole la santa que sí, con eso también pueden salvar a Emma, pero es un objeto extremadamente valioso. No se puede usar a menos que el reino sagrado lo apruebe como una emergencia. Ella también quiere ayudar a Emma, pero quiere que comprenda que no puede usarlo. Respondiendo el prota que entiende, la santa comenta que en ese caso, se retirarán, pidiéndole el prota que se asegure de cumplir su promesa. Y al salir de la habitación, el prota comenta que si pudiera evitarlo, él tampoco quería irse, pero ya hay demasiado en juego con eso. También le prometió a Seria que ganaría. Además, si aparece una bestia mágica de alto rango, podría usarla como ofrenda para salvar a Emma. Más que nada, si ignora la advertencia de la carta, podría desencadenar una catástrofe, y pidiéndole perdón a la santa, comenta que hará lo posible por no lastimarse, mientras nos muestran cómo traspasaban los días. Y volviendo con el prota, comenta que es hora de irse. En otra escena, Elsie comenta que aún así, ese grupo improvisado ha tomado algo de forma, al menos parece que evitarán hacerlos tropezar entre ellos. El prota comenta que todos lo han dado todo con tal de lograrlo, respondiéndole Elsie que eso es cierto, pero lo básico sigue siendo solo lo básico, la práctica es otra cosa completamente diferente. El prota le dice que eso es verdad, pero al menos ahora están sincronizados. Pero de pronto se da cuenta de que le lanzaron una daga, procediendo a esquivarla rápidamente. El prota dice en voz alta que eso fue peligroso, pero Delfín le responde que es exagerado. Algo así podría esquivarlo con facilidad, pero en fin, solo pasó a saludar. Y además, también quería hablar con su hermana, mientras le decía a Seria que le deje el camino libre y se haga a un lado, tal como siempre lo ha hecho. El prota dándole una mirada hostil nos comenta qué cosa tan horrible dice. Ahora le dice que se rinda de la nada. Incluso si es la próxima cabeza de su familia, eso es simplemente indignante. Mientras Seria se encontraba algo decaída, Elsie le dice que eso es ridículo, y le pregunta a Delfín si está loca. Tienen que ganar en el festival de caza, así que no se atreva a intervenir. ¿Y quién se cree que es? Delfín le dice que le está hablando a su hermana. Elsie, enfadada, le pregunta si tiene cerebro. Decirle que se rinda ahora es básicamente lo mismo que decirles que abandonen la competencia. Y mientras el prota trataba de calmarla, nos comenta que estaba a punto de decir algo, pero gracias a que ella armó un escándalo, se siente mucho más tranquilo. Delfín les dice que si podrían los de afuera mantenerse al margen de eso, ya que le está hablando a Seria. Seria nos muestra como Delfín le decía, que tenga en cuenta que nunca podrá ganarle, y si no puede demostrar que es útil,
sufrirá el mismo destino que ella, así que ni siquiera piense en intentar enfrentarse a ella. Pero el prota, sacándola de sus pensamientos, le dice que ya no es una niña que se queda callada y solo observa, no tiene que intimidarse, para eso están en esa competencia. Seria, tomando determinación, y disculpándose con su hermana, le dice que esta vez, no se echará atrás. Delfín le responde que si es así, para ser honesta, se alegra que lo haya dicho. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvieron una rivalidad entre hermanas. Sería aburrido si terminaran demasiado pronto. Entonces, lucha todo lo que quieras, procediendo a retirarse. Pero de pronto, el prota, llamando a Delfín, le dice que se le olvidó eso, lanzándole la daga que anteriormente le lanzó. Pero uno de los hombres de Delfín lo esquiva y se la devuelve. El prota, al recibir de vuelta la daga, le pregunta si no la quiere de vuelta, respondiéndole Delfín que puede quedársela como recompensa por repeler su ataque sorpresa. El prota, al observar la daga, se pregunta qué se supone que haga con eso, y guardándola le dice que está bien, lo guardará por ahora. La persona que evadió el ataque del prota le comenta que realmente es bueno con el hacha, diciéndole que es fiel a su apodo. El prota, confundido, le pregunta quién es, respondiéndole él sí que él es Oulmar, el hacha gemela. Es un mercenario bastante conocido entre los de cuarto año. Parece que despertó su interés como otro usuario de hacha. Oulmar le dice que le deje mostrar sus habilidades con el hacha, y mientras hacía marábales, el prota se pregunta que si debería quitarles las hachas de las manos o qué. Oulmar le pregunta al prota qué piensa de eso, pero el prota, ya cansado, con un solo movimiento, procede a lanzarle un ataque. Oulmar, sorprendido, procede a evadirlo rápidamente, y le dice al prota que es imprudente de su parte blandir su hacha de repente, pero le responde que solo está mostrando su hacha también. Una chica le pregunta a Oulmar por qué es que él está aturdido y no al revés, respondiéndole Oulmar, llamándola Isia, que solo está tratando de mostrar sus habilidades con el hacha. Su otro compañero le dice que es hora, respondiéndole Oulmar que se está interesado en unirse a un circo, visita su círculo, y mientras el prota se quedaba confundido, el equipo procede a retirarse, y Delfín comenta que entonces, lo verá pronto en el bosque. Príncipe del hacha. Selin pregunta que para qué vinieron ahí, solo para buscar pelea, respondiéndole el prota que como si él lo supiera, quién sabe qué pasa por sus cabezas. Y nos cuentan que antes de que comience la competencia, repasarán las reglas una vez más. Como saben, las reglas del festival de caza son simples. Cada equipo tiene hasta las 8 de la noche para capturar una bestia mágica. Después, los jueces evaluarán la fuerza de los monstruos capturados y determinarán la calificación de los equipos. Entonces, la competencia comenzará pronto. Todos los participantes, por favor, reúnanse en el punto de partida. Y pasando con el prota, nos comenta que en cualquier caso, siempre y cuando capturen a ese monstruo con cuerno, estará libre de esas molestas cartas. Solo tiene que esperar, acabará con él, y ganará esa competencia. Nos movemos 3 horas después de que comenzó el festival de caza. Elsie comenta que tienen que atrapar algo pronto, o tendrán que decir adiós a la victoria, y todavía no han encontrado nada. Selin comenta que tiene razón. Lo único que encontraron fueron unas pequeñas bestias mágicas, y le pregunta al prota qué van a hacer. Tienen que atrapar algo pronto, o serán descalificados, respondiéndole el prota que no lo sabe. Mientras nos comenta que porque esa carta no decía nada sobre la ubicación de esa bestia, pero de pronto Seria los detiene, y comenta que algo está mal, no siente ninguna presencia en su alrededor. Selin comenta que ahora que lo menciona, el bosque está bastante tranquilo, y el prota nos comenta que eso es como la última vez que se encontró con una bestia mágica de alto rango. Los animales del bosque han desaparecido. Elsie, entusiasmada, comenta que después de 3 horas, finalmente su problema están dando frutos, y algo más Seria comenta que está sintiendo una magia intensa en esa dirección. Al menos, debe ser una bestia mágica de alto rango. El prota nos comenta que si Elsie lo dice, no hay error. Es esa bestia con cuerno, y les ordena a todos que se mantengan alerta. Y mientras el grupo avanzaba algo tensos, de pronto se topan con tremenda escena. Seria comenta que no son solo los animales, incluso las bestias mágicas están preguntándose qué pasó. El prota nos comenta que la misma bestia mágica de alto rango que atacó a Emma hizo eso también, y esa bestia pensó que solo destripaba a sus víctimas para mostrar su poder. No esperaba ver a su padre hacer lo mismo también. La bestia, darse cuenta de su presencia, procede a mostrar su hostilidad, dando el inicio a su batalla.
El prota le dice a su equipo que lo hagan como practicaron, pidiéndole a Elsie que use su magia de apoyo. Mientras Elsie activaba su escudo mágico, el prota comenta que primero, mantengan la guardia y analicen sus características. Y al ver a su alrededor comenta que no hay árboles caídos o dañados. Parece que puede moverse evitando obstáculos. En ese caso, deberían pelear en ese claro abierto. Y iniciando su ataque, les dice a los demás que se den prisa. Al iniciar la batalla, el prota le comenta a Seria que su debilidad es su cuerno. Seria, algo confundida, le pregunta cómo lo sabe, respondiéndole el prota que solo confíe en él. Seria, procediendo a darle un golpe con su espada, pero la bestia resultó ser más ágil de lo que pensaban. Celine comenta que esa bestia es más grande de lo que pensaba. De pronto la bestia intenta atacar a Seria, pero esta rápidamente se agacha, y mientras ella comentaba que si ataca así, de pronto se da cuenta de que la bestia estaba a punto de darle otro ataque. Celine, para sacarla del shock, le grita que no se asuste y ataque, y desviando el ataque de la bestia, hace que Seria retome su postura, y nos comenta que a esa distancia, puede hacerlo, y dándole un fuerte ataque, se queda sorprendida, porque la bestia rápidamente se desvaneció ante ellos. Más específicamente, se movía a una velocidad impresionante. El prota sorprendido nos comenta que así es como podía moverse libremente por el bosque, y rápidamente le grita a Celine que se quite del camino, lanzando su espada al mismo tiempo, y al impactar a la bestia, procediendo esta a moverse. Celine, mientras se alejaba, pregunta qué diablos es esa cosa. No puede predecir sus ataques y es muy difícil aguantar todos sus golpes. Seria le pregunta al prota qué deberían de hacer, ya que no podrán seguir el plan. El prota le responde que dependerán de la magia de Elsie. No atacarán, pero intentarán distraerlo. Pero de pronto, procede a sacar a Celine del camino, ya que la bestia les había atacado. El prota nos comenta que esa carga temeraria igual que su cría, y poniéndose de pie le dice a los demás que tengan cuidado con sus embestidas. Elsie comenta que les lanzará escudos otra vez, y el prota comenta que está bien, deben de darle un buen golpe, procediendo así con su ataque. La bestia, lanzando un ataque, procede a darle a Celine, y mientras los demás distraen a la bestia, Elsie les dice que la magia está lista, pidiéndoles que lo mantenga en un lugar. Seria le pide al prota que la ayude, procediendo a darle un ataque de frente, y el prota desde un lateral también procede a atacarla, y vemos cómo su espada sale volando. El prota rápidamente le dice a Elsie que apunte a su cuerno, respondiéndole Elsie que de acuerdo, activando su hechizo Juicio de Luz. El prota, al ver tal poder mágico, nos comenta que dicen que los hechizos de 5 círculos no existen en la academia, pero es increíble, con un ataque así, ni esa bestia saldrá ilesa. Pero al disiparse el humo, se da cuenta de que la bestia se encuentra completamente ilesa. Elsie sorprendida comenta que tiene resistencia mágica, comentándonos el prota que no puede ser. La carta no decía nada de eso. Tener resistencia eléctrica justo ahora, Elsie no es bastante buena con otro tipo de magia, pero ahora, ganará tiempo y pensará una estrategia. Hay un pequeño espacio entre su cuerno y cuerpo, y le dice a Elsie que lo intenten otra vez. Elsie le pregunta si no escucho que tiene resistencia eléctrica, no importa cuántas veces lo ataque, pero el prota le dice que no hay tiempo. Y nos cuentan que si tiene resistencia al rayo, claro que tiene sentido que también pueda usarlo. El prota, a ver la dirección de su ataque, le dice a Elsie que tenga cuidado, pero esta se encuentra paralizada. Seria, actuando rápido, procede a empujarla, cayendo ambas al suelo. Celine, al ver tal oportunidad, procede a lanzarle un ataque a su cuerno, pero la bestia rápidamente la embiste, y el prota, acercándose y lanzándole un ataque, le dice que es él a quien debería de enfrentar. La bestia, poniéndose frente a él, intenta atacarlo, pero el prota fácilmente la evita, y nos comenta que como no está usando el rayo de nuevo de inmediato, debe significar que necesita tiempo para recargarse. Hasta que Elsie termine de lanzar su hechizo, tendrán que distraerlo como sea, y le dice a la bestia que espere su turno, ya que no ha terminado aún. Mientras la bestia cargaba su ataque mágico, el prota tardíamente se da cuenta, recibiendo el ataque de lleno. El prota, recuperando el equilibrio, nos comenta que se torció el tobillo, y al mirar hacia arriba, se da cuenta de que la bestia está justamente al frente suyo. El prota nos comenta que si acaso ese será su final. Pero de pronto alguien ejerce la técnica secreta de la familia Yurdi, una espada de león dorado, y cuando está a punto de impactar a la bestia, esta rápidamente lo evade.
El prota nos comenta que sí es en serio. Esquivo todos esos ataques rápidos. Seria le pregunta al prota qué deberían de hacer, preguntándole dónde está Selim. Seria le responde que parece que aún no puede moverse, contándole el prota que es su primera pelea real. No hay remedio, tendrán que hacerlo solo ellos. Elsie les dice que está preparado, pidiéndoles que eviten que se mueva otra vez. El prota le dice a Seria que reciba su ataque una vez. Seria le responde que entiende, pero le pregunta qué diablos planea hacer, respondiendo el prota que tiene un plan. Seria, empuñando su espada, procede a atacar a la bestia de frente, y mientras aguantaba su ataque, la bestia procede a liberarse, pero el prota apareciendo detrás de Seria, procede a usar su brazo de carnada, y levantando el hacha con su otro brazo, le dice que si eso es lo que buscaba, dándole un golpe con su hacha mientras se liberaba, y sacando su espada, nos comenta que aprovechará esa oportunidad, procediendo a clavársela en la espalda. La bestia al ver el prota en el aire, procede a cargar su ataque mágico, pero el prota con una carcajada le dice que es demasiado lento, recibiendo el ataque de Elsie de lleno. El prota, levantándose y a ver el daño que recibió la bestia, le pregunta qué le parece. Qué malo desde la coronilla. Ya la bestia cayendo derrotada, el prota nos comenta que incluso con resistencia al rayo, no puede soportarlo si está dentro de su cuerpo. Todo desde su cerebro hasta sus órganos deberían haberse derretido. Ese es el fin de ese monstruo. Elsie le pregunta si no está fingiendo estar derrotado, y si realmente está muerto. El prota levantando su espada, les dice que esa es la bestia que derrotaron. Elsie entusiasmada comenta que definitivamente pueden presumir eso. Sin duda, era un monstruo con nombre. Seria sorprendida le pregunta si de verdad es un monstruo con nombre. El prota nos comenta que así que era un monstruo con nombre, entonces quizás Emma pueda, y comenta que parece que prácticamente han asegurado la victoria. Seria, emocionada comenten en voz baja que tiene la victoria, comentándonos el prota que es tierno, y mientras Selim se acercaba, nos sigue comentando que parece que ella está bien, supone que es el único gravemente herido, pero si eso es todo, mejor. Y diciéndole a todos que hicieron un buen trabajo comenta que ahora solo queda llevarlo, deberían descansar un poco y luego irse, no hay prisa, pero aún queda mucho tiempo. Quizás no haya terminado aún, pero si hay alguien cerca, entonces, pero el prota extrañado nos dice que esperen un minuto. La carta definitivamente decía, pero es interrumpido por un rito que le pertenecía a Selim que estaba siendo atacada. El prota tratando de ayudarla, es interrumpido por un ataque, y al esquivarlo, es neutralizado por su atacante. Una persona acercándose comenta que es una lástima. Elsie, sorprendida comenta que es ella, mientras la chica al lado suyo le decía que se quede quieta, al igual que a los demás. Esta persona comenta que si lo hubieran llevado, definitivamente habrían ganado, pero claro, eso no va a suceder. Siendo claramente Delfín Yurdina, Delfín le pregunta a Seria si planea luchar contra ella. Star al ver cómo se encontraba el resto de su equipo, y empuñando su espada, le responde que no va a retroceder. Delfín, con una sonrisa comenta que es interesante, pero debería saberlo bien, que no puede vencerla con su fuerza. Seria poniéndose de pie le dice que lo sabe, pero no puede quedarse de brazos cruzados, porque ya no es una niña que solo llora. Delfín comenta que parece que ha madurado bastante, pero en vista de eso, no la expulsará de la familia mientras ella sea su cabeza. El prota le grita si eso no es demasiado, si no la vergüenza perseguir a su propia hermana menor herida de esa manera. Mientras Fermín le pedía que mantenga la calma o sus heridas se abrirán. Delfín le pregunta a Fermín si no cree que está siendo demasiado bondadoso con el enemigo. Si hacen ruido, simplemente noquéalo. El prota le grita que eso es injusto. Delfín le pregunta el por qué, si no es su culpa por bajar la guardia. Bajar la guardia antes del final es malo. El prota le pregunta cómo sabía dónde estaban. Respondiéndole Delfín el puñal. Puso un hechizo de rastreo en ese puñal que le dio. Bueno, solo era un seguro, no pensó que sería tan útil. El prota nos comenta que fue por su culpa. Por su culpa, Elsie, Selim también, Seria también, todas resultaron heridas. Tomó ese puñal como un idiota, y maldiciendo comenta que está perdiendo el conocimiento. A ese paso no podrá seguir lo que dice la carta. ¿Qué va a pasar? Emma morirá. Tras la derrota, Seria ya no podrá soportar el trato frío de su familia y terminará abandonando el hogar. Y cuando él aparezca, el mundo llegará a su fin, sus amigos y familiares, incluso las personas que ama, todos.
Si tan solo tuviera una poción hecha por Emma, no. Si tan solo Seria hubiera podido crecer más tras lograr la victoria, abre los ojos, para que no pierda aquellos que le importan. Delfín comenta que quizás fue un poco duro, y nos comenta que no hay remedio. Al fin y al cabo, en ese mundo sobrevive el más fuerte, pero de pronto escucha un grito, y dándose la vuelta, ve como el hacha del prota impacta al lado suyo. Mientras Fermín se retorcía de dolor, el prota poniéndose de pie, le dice a Delfín que tengan un combate. Delfín nos comenta que parece que su nariz se partió y la sangre no para. A este paso, la sangre entrada en sus vías respiratorias, y no podrá moverse por un tiempo. Pero esa hacha hace un momento, como no se dio cuenta, pasando con el prota, nos comenta que todo le duele, su cabeza da vueltas, pero por alguna razón, está lleno de energía. Así definitivamente puede, pero de pronto, Oulmar le dice que él, la hacha gemela, lo hará pagar por herida a Fermín. Pero cambiando su expresión, nos damos cuenta de que el prota le había lanzado su espada, y sin darle tiempo a reaccionar, el prota lo tira al suelo, sorprendiéndose Delfín por su velocidad. Y ya neutralizado, el prota le dice a Oulmar si no lo iba a hacer pagar, clavándole su espada en uno de sus brazos. Aisia, llamando a Oulmar, le dice al prota que entonces venga por ella, lo convertirá en un colador, pero el prota esquivando su ataque, procede a lanzarle su espada. Aisia esquivándola, le dice que es ridículo, pero vemos como la espada le impacta en su pierna. Delfín, sorprendida nos comenta que esa técnica, no puede ser. Aisia, le dice al prota qué demonio hizo, pero viendo que el prota se acerca, asustada le dice que se detenga, pero el prota dejándola fuera de combate le dice que se calle, está siendo muy ruidosa. Delfín le pregunta cómo uso esa técnica. Definitivamente es una técnica secreta que la gente normal no puede usar ni aprender. Le exige que le explique qué está pasando. Por el prota le responde que no le importa si es una técnica secreta o lo que sea, solo luchen. Delfín le dice que no se haga el tonto. El arte marcial con el que derrotó a Oulmar es sin duda Hyujutsu secreto del reino sagrado, y ese extraño movimiento que hizo al lanzar el hacha a Aisia. No le diga que entreno en el Sword Circle, y nos cuenta que esa técnica se llama movimiento en la quietud. Una chica le explica al prota del futuro que en resumen, se trata de unir lo que se mueve y lo que no. Es uno de los pilares centrales de la enseñanza del Sword Circle. El prota le pregunta si eso siquiera es posible, respondiéndole la chica que claro que sí, todo movimiento nace de la quietud. Mire bien a su alrededor, lo que cree inmóvil, y lo que pensaba que se movía, solo cuando los percibe como uno solo, puede dar el primer paso en el movimiento de la quietud. Y volviendo al presente, el prota se pregunta por qué tiene esos recuerdos, y le responde a Delfín que quién sabe, preguntándole si no será que la Delfín se está confundiendo. Delfín le cuenta que las técnicas del Sword Circle están prohibidas para cualquiera que no sea miembro, y por supuesto, él no debería haber aprendido eso de forma legítima, y aún así se atreve a decir que es un malentendido, solo está evitando decir de dónde lo sacó. En ese caso, le hará hablar a la fuerza si es necesario, procediendo a atacarlo. El prota tratando de evadir su ataque, nos comenta que con una sola mano no puede resistir. Delfín le dice que si solo corre, jamás va a ganarle. Y mientras el prota le lanzaba su espada, Delfín le dice que se nota claramente a qué apunta. Y dice, como las cargas de un león, múltiples trayectorias se cruzan al mismo tiempo, activando la espada de león dorado. Y le pregunta el prota qué opina, y si puede vencerla. Príncipe del hacha. El prota le responde que no es para tanto, él se puede hacer cargo. Delfín nos comenta qué demonios está pasando. Las paredes de león dorado mezcla fistes y ataques reales, es una técnica tan jodida que apenas puede reaccionar a tiempo. Con el nivel del príncipe del hacha, ni siquiera debería ser capaz de distinguir los ataques reales, pero no ha perdido ni un poco de ritmo, y comenta que si al menos mostrara que está en aprietos, aunque sea un poco, le daría aún más ganas de aplastarlo. Y nos sigue comentando que no puede ganar, pero sí esquivar todo. Aún así, su sentido del espacio es raro, demasiado preciso, y le pregunta al prota si va a seguir ganando tiempo y nada más. Bueno, ya ni esquivar va a poder. El prota nos comenta que siente que ya ha escuchado eso antes, y recuerda la vez que Tean le dijo que esquivó un ataque imposible de esquivar. Fue como si el espacio se hubiera deformado, y la vez que Oulmar le dijo que tiene una percepción especial brutal, preguntándole si está estudiando o algo, y la vez que Lito le dijo que porque no le mete topología a la alta de la espada.
y nos comenta que la topología ampliada al espacio y además movimiento en la quietud, juntara esas dos habilidades, y le lanza su hacha a Delfín. Esta dice que lanzar su última alma así, preguntándole si se volvió loco o qué, pero el prota nos comenta que ni de broma, no tiene el talento para retorcer el cuerpo como una bestia mágica, por eso, tendrá que torcer otras cosas. Delfín, a ver al prota tan cerca, nos comenta que está bien, ese tipo no tiene un arma, pero el prota sacando la daga que anteriormente le lanzó, le dice que si esta vez, sin lugar a dudas, es el que gana. Delfín le responde que si llegaron hasta ahí, no tiene más opción que admitirlo, y levantando sus brazos admite su derrota. Nunca imaginó que su primera derrota sería contra un hombre sin nombre, no quiere creerlo. Jura que se retirará en silencio, por el honor de la casa Yurdina, dándole las felicidades por su victoria, pero el prota le dice que no dijo que eso termine por su cuenta, aún queda más por hacer, y mientras le clavaba su daga, con una sonrisa le dice que eso es lo que llama la ley del más fuerte. Delfín nos comenta que con ese brazo, ni siquiera puede empuñar la espada, y le pregunta al prota qué intenta hacer, atacar a alguien que ya se rindió, pero el prota dice que aparte de eso, hay veces que es necesario resolver las cosas. Delfín le pregunta que a qué se refiere, respondiéndole el prota que lo que hizo al molestar y herir a Seria, diciéndole que le pida disculpas. Delfín le pregunta por qué debería disculparse por lo que hizo para ganar, pero el prota empuñando su hacha le dice que si no se disculpa, entonces morirá. Si pide una simple disculpa, se solucionará. Cree que le está dando una oferta barata con eso. Delfín nos comenta que eso no fue solo una amenaza. Además, están en el bosque, por lo que será fácil deshacerse de eso. Aunque intentara pelear, con las heridas en ambos brazos, la derrota es segura, y suspirando le dice que lo entiende. Entonces, está en la posición de tener que suplicar por su vida, respondiéndole el prota que es para sobrevivir, y Delfín, mordiéndose el labio, procede a disculparse. Lamenta haberles causado daño, también lamenta haber intentado robar la bestia mágica, y también Seria. Lo que hizo el difundir los rumores sobre su madre y acosarla, todo fue cosa de ella. Se disculpa y no lo volverá a hacer. Y girando hacia el prota le pregunta si eso está bien. Cree que es una disculpa bastante adecuada. Y mientras el prota le colocaba su hacha en su cuello, Delfín le dice que no le diga que no es sincero. El prota le dice que desde el principio no deseaba eso, solo quiere asegurarse de ello. En caso de que la casa Yurdina interfiera con ese asunto, en ese caso, realmente los lanzarán como comida para las bestias mágicas. Preguntándole si entiende lo que quiere decir con eso, respondiéndole Delfín que lo entiende. En otra escena, nos cuentan que más de 500 estudiantes participaron en el festival este año, y todos ellos lo hicieron mejor de lo esperado. Sin embargo, ninguno de sus logros se puede comparar con estos individuos. El festival de caza de ese año presenció una situación extremadamente peligrosa. Si las cosas hubieran ido de otra manera, mucha gente podría haber sido víctima. Afortunadamente, gracias a unos valientes tengo que diseñar las etiquetas estudiantes que arriesgaron su vida, esa grave amenaza fue eliminada. A ellos, les extiende su más profundo agradecimiento, y ahora ir a sus nombres en orden. La estudiante de cuarto año de la división de magia, Elsie Rinelle. La estudiante de segundo año de la división de caballería, Selina Haster. La estudiante de segundo año de la división de espadachín, Seria Yurdina. Y finalmente, el representante de su equipo, el estudiante de tercer año de la división de espadachín, Ian Percus. Esos 4 serán recompensados con 4 botellas de sangre de dragón por lo que han hecho. Por último, también les otorgará el derecho de procesar el cuerpo de la bestia mágica. Y acercándose al prota, le cuenta que puede esperar obtener al menos 10.000 monedas de oro por ellos. El prota nos comenta que preferiría usarlo como ofrenda para salvar a Emma, pero es una bestia que cazaron juntos. No puede quedarse todo para él. Debería hablar con los demás y explicarles. Pero de pronto, Elsie le dice que él es quien más crédito merece, así que puede hacer lo que quiera con él. Los Rinelle no sacrificarán su orgullo por unas pocas monedas de oro. Seria comenta que Elsie tiene razón, lo deja en sus manos. Selina le dice al prota que obtener la sangre de dragón también es suficiente para ella, así que puede hacer lo que quiera con ella. Ganar el festival de caza es como un sueño hecho realidad para ella. El prota tomando una decisión, y llamando a la santa, le pregunta que si con tanta ofrenda, puede curar a Emma. Mientras los demás se quedaban sorprendidos,
La santa con una cálida sonrisa, le dice que Dios le bendiga por su buena acción. Y así, el telón cayó sobre el largo festival de casa. En otra escena, la santa comenta que el tratamiento de Emma comenzará a finales de la mañana, pidiéndole al prota que no se preocupe. Más importante aún, realmente se ha esforzado demasiado esta vez. Ha hecho todo lo que ha podido, pero su brazo está en el punto en el que está dañado semi-permanentemente. El prota comenta que sus reflejos son un poco más lentos ahora, pero estaba preparado para eso. Aunque no podrá empuñar una espada con la misma fluidez que antes, todo valió la pena si puede salvar a Emma. Y nos comenta que además, si hubiera muerto más gente, se habría sentido culpable por el resto de su vida. La santa comenta que deseaba salvarla, incluso a costa de su propia vida. Tiene un poco de celos. El prota, al igual que yo, le pregunta qué fue lo que dijo, pero la santa responde que supone que así es él, y tomando su brazo le dice que hagan un secreto entre ellos. Y con el cristal de sangre, procede a curarle el brazo. El prota, un poco alterado, le pregunta si no dijo que eso era extremadamente valioso, algo que ni siquiera ella, la santa, podría usar a la ligera. La santa le responde que por eso es un secreto, respondiéndole el prota que bien, no vio nada. La santa, despidiendo el prota, le dice que vaya a su fiesta posterior. Está segura de que todos lo están esperando, agradeciéndole el prota por su ayuda. Y la santa le dice que la bendición de Dios esté siempre con él. En otra escena, vemos a Elsie comentando que vayan por otra copa. El prota comenta que todavía no puede acostumbrarse a esa combinación, no importa cuántas veces la vea, y le dice a Little que esa es la mesa de los ganadores. Preguntándole qué hace ahí, Little le pregunta si de verdad lo va a dejar fuera solo porque no participó en el festival de caza, pidiéndole que lo deje unirse a la diversión también. Con los exámenes finales y el ejercicio de despliegue acercándose, reunir a todos será difícil. El prota comenta que supone que tiene razón. Ya es hora de que los espadachines empiecen a ponerse en forma. De pronto, Seria le dice al prota que quiere que hablen solo ellos dos, respondiendo el prota que vayan a otro sitio. El prota, comentando que ganaron, le pregunta a Seria si se siente al menos un poco aliviada, respondiéndole Seria que no está segura. Aunque ganaron el festival de caza, él fue quien derrotó a su hermana en un duelo de espadas. El prota le dice que aún así, ha demostrado que ya no es débil. Seria le pregunta si eso significa que dejara de tener pesadillas ahora, respondiéndole el prota que no puede decirlo, pero una cosa es segura, ya no está demasiado ansiosa. Seria le dice que tiene algo que decirle. El prota, al notar la atmósfera, se pregunta si eso realmente es una confe, pero Seria le da las gracias ya que todo fue gracias a su ayuda, mientras el prota nos dice que solo quería dar las gracias. Supone que es propio de ella preocuparse tanto solo para decir gracias. Hace un mes, eran definitivamente solo conocidos, pero ahora ha llegado el punto en el que puede ver que ese tipo de comportamiento es muy propio de ella. Y mientras Seria seguía con su agradecimiento, el prota, poniéndole un collar, le dice que es un regalo. Se lo encontró y le hizo pensar en ella, así que se lo compró. Es una flor sepia. Dijo que a su madre le encantaba. Las flores se marchitan, pero un colgante durará para siempre. Pensó que le haría sentir menos ansiosa, así que espera que le guste. Seria, sonrojada, le dice que le gusta, y nos comenta que desde el fondo de su corazón, le encanta. Y a lo lejos, vemos a un soldado caído. En otra escena, Little le pregunta al prota de que estaba hablando con Seria. Solo ha oído un momento, preguntándole si ahora sale con ella. El prota responde que no fue nada especial, y no están saliendo. Little le dice que hablando de eso, la santa parece tratarlo muy bien, preguntándole si está colada por él, pero el prota le dice que deje de decir tonterías. Little le dice que siga haciendo lo que hace, todas las chicas de la academia se enamorarán de él, pero el prota le responde que no sea estúpido, y despidiéndose, el prota, recostándose en su cama, nos comenta que no importa cuánto lo piense, la única en su alrededor que parece encajar con Sepia es Seria, preguntándole si será el amante de Seria algún día, y cómo debería tratarla de ahora en adelante. Cayendo en un profundo sueño, y soñando de nuevo con el prota del futuro, alguien le dice que tiene mucho tiempo sin verlo. El prota le pregunta cómo está la situación en el frente oriental, respondiéndole la chica que la situación es la misma de siempre. Mientras se queden sin soldados, los enemigos aumentan el número día a día. Han llegado a su límite hace mucho tiempo. Sería diferente si al menos estuvieran bien abastecidos, pero no es el caso.
La situación solo empeora. El prota le dice que está haciendo todo lo posible en la capital, pero como sabéis, la situación en los frentes occidental y norte también es, pero la chica señalando así a su espalda, le dice que Delfirén se acerca, no pueden resistir más. El prota levantándose ensartado, pregunta por qué sigue teniendo ese sueño, empieza a acostumbrarse, supone que bebió demasiado, la resaca lo está matando, y al fijar su vista hacia un objeto, nos dice que eso es. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.